Profesor, saludos. Nosotros somos el equipo número 4 del grupo 9711 y enseguida vamos a presentar el tema de cimentaciones profundas correspondiente a la competencia 1 de esta materia de edificios. Vamos a empezar con el objetivo de la presentación, que es exponer información del tema de cimentaciones profundas, integrando los subtemas que contiene lo anterior. Como antecedentes de las cimentaciones profundas tenemos que las cimentaciones profundas son cimentaciones que permiten transmitir cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo. Las cimentaciones profundas son miembros estructurales hechos de materiales como el acero, concreto o madera. El hecho de que muchos edificios construidos en otras épocas hayan permanecido de pie hasta nuestros días demuestra que a lo largo de la historia de algún modo hubo un tipo de ciencia de cimentaciones cuyo desarrollo y evolución ha culminado en las técnicas de cimentaciones actualmente en uso. Entre estas cimentaciones podemos mencionar muros pantalla o muros tipo Milán, pilotes, pilas, cimentaciones compensadas, entre otras, las cuales se irán detallando a lo largo de la presentación. Para iniciar formalmente la presentación no podían faltar las normas vigentes para el diseño y construcción de cimentaciones, y de acuerdo a una revisión detallada de las normas tenemos lo siguiente. Lo primero que nos menciona las normas es que no son una guía para el diseño de construcción, sino que solo fija criterios para el diseño del mismo. Y pasamos a la sección número 2, que es investigación del suelo. Nos dice que tenemos que investigar todos los datos del suelo a trabajar, porque es importante considerar las cimentaciones vecinas y colindantes para evitar dañarlas o que esas cimentaciones nos dañen a nuestra propia cimentación. En la sección número 3 nos habla de la verificación de la seguridad de las cimentaciones. En el diseño de toda cimentación se considerarán los siguientes estados límites de falla, y tenemos que el límite de falla y el del límite de servicio. El de falla podemos ver que tenemos flotación, flujo plástico y falla estructural. Para la falla de servicio, estado límite de servicio, tenemos los diferentes tipos de movimientos que pudieran tener nuestro edificio, que principalmente son los hundimientos o bien los asentamientos. En cualquier tipo de movimiento se considera el componente inmediato bajo carga estática. El accidental es por sismo y el diferido por consolidación. También para diseñar nuestras cimentaciones tenemos que tomar en cuenta las acciones de diseño, y para esto tenemos dos tipos de combinaciones. El primer combinación nos habla de que en cualquier movimiento que presente el edificio, ya sea hundimientos, asentamientos, tenemos que garantizar la seguridad del edificio en todas sus partes, o sea, de la estructura completa. Y hay valores límites de asentamiento, así como de emersión. Para la segunda combinación nos habla de las acciones permanentes, que pueden ser los ocasionados por los sismos y los vientos.
El diseño estructural de la cimentación es de la sección 5 y solo tomamos en cuenta hasta este punto porque creemos son las 5 más importantes. Y para el diseño estructural de la cimentación tenemos que tomar en cuenta los dos tipos de combinaciones de las acciones de diseño, que era por movimiento y por las acciones permanentes que son ocasionadas por sismos y vientos. Los esfuerzos y deformaciones se evaluarán tomando en cuenta la rigidez y la resistencia de la estructura y de los suelos de apoyo. Y con esto tenemos lo de las normas. Ahora entramos al tema 1.2 de pilas y pilotes. Y para empezar podemos mencionar la diferencia que existe entre pila y pilote. Y la diferencia primordial es que una pila es colada in situ, o sea, en sitio. Se excava, se perfora el suelo y posteriormente se cuela en sitio. En cambio, un pilote es un elemento prefabricado que se va uniendo por tramos, porque muchas veces se suele trabajar con pilotes de gran longitud y no se pueden transportar al sitio tan fácilmente, y por eso debemos ir uniéndolos por tramos. Obviamente esto genera juntas especiales y creo que las pilas tienen una ventaja en esto, ya que son con la clasificación de pilotes, y como ya dijimos, un pilote es un elemento de construcción en forma de columna que se fabrica previo a la construcción y se transporta al sitio donde se va a hincar. Y un elemento de este tipo tiene la capacidad de trasladar a las capas más duras del suelo todas las cargas que bajan del edificio y distribuirlas uniformemente para garantizar la seguridad del edificio. Tenemos varios tipos de pilotes y enseguida La clasificación de los pilotes se da por la forma en que transmiten las cargas y por la forma en la que se construyen y por el tipo de material de la cual es el pilote. La primera, se encuentran dos tipos, que es el tipo de pilote por fricción, el cual transmite su carga por medio de los laterales, de la superficie lateral del pilote. El pilote por punta, el cual transmite la carga por medio de la punta, y esta puede ser ampliada para poder tener un mejor soporte. Tenemos los pilotes in situ o de sustitución, que son los que se realizan en el lugar donde se va a tener el pilote. Es decir, se realiza la perforación y se mete la estructura de acero y se cuela en el sitio. Tenemos los pilotes hincados, los cuales son elementos estructurales ya hechos, los cuales se introducen al suelo por medio de un martinete, por medio de golpes a cierto tiempo. Los prefabricados son aquellos que se pueden hacer desde antes y se colocan dentro del sitio por medio de estructuras pretensadas. El excéntrico es aquel que se realiza después de ya tener la cimentación, es decir, que se realiza después de que ya se tiene la obra o el edificio encima, y estos se realizan con materiales, con equipos más pequeños. Y los micropilotes, que son, como su nombre lo dice, son pilotes pequeños, y los cuales se realizan de igual forma con material y equipo más ligero para poderlo hacer después de. También encontramos pilotes de diferentes tipos por la composición de su estructura, que tenemos los de madera, los de concreto, los de acero y los combinados, que son de concreto y madera. Capacidad de carga de un pilote. La capacidad de la carga de un pilote puede ser calculada de dos maneras. La primera es por la punta compresión, que se llama resistencia de punta, y la segunda es por esfuerzo cortante a lo largo de una superficie lateral, llamado comúnmente fricción lateral.
Como anteriormente explicaba, los dos tipos principales de pilotes es por la capacidad de carga, de que se le calcula la capacidad de carga de la parte lateral, que es la superficie que cubre al pilote. Entonces la primera se realiza por esta parte y el cálculo por la parte de punta se calcula la capacidad de carga que tiene la punta final, que es la que toca el suelo con la resistencia requerida. Estos son los dos tipos de cálculo de capacidad de carga. Pilotes compuestos. Los pilotes compuestos son aquellos que en su estructura llevan dos tipos de materiales. En este caso el más común es el pilote de madera con concreto. Para este caso hay dos formas de su proceso constructivo. La primera es hincar la parte del pilote de madera en la parte profunda y la camisa del pilote de concreto en la parte de arriba. Esta debería de llevar un núcleo para poder después colarlo. Esta se hinca junto con el pilote de madera para poder llegar al estrato de máxima resistencia. Después de llegar al estrato, se realiza el vaciado del concreto quitando el núcleo. La segunda forma de crear este tipo de pilotes compuestos es hincar solamente el tubo a cierta profundidad. Después de eso, por medio de un empuje, se manda el pilote de madera hasta que llega al punto de la resistencia máxima. Después de esto, se realiza el colado con el concreto para que se puedan unir estos dos pilotes. Pilotes de acero. Los pilotes de acero son elementos prefabricados que se realizan por medio de fundición y son con el fin de ser hincados. En el caso de este tipo de pilotes prefabricados totalmente hechos, existen dos tipos de clasificaciones. Una de ellas es huecos o de desplazamiento pequeño o totalmente sólidos. La siguiente clasificación es por su forma. En este caso existen pilotes de tornillo, pilotes de discos, pilotes en forma de H y pilotes de acero tubulares. Los más utilizados son los pilotes en H y los pilotes de tubería, debido a que los pilotes de tubería tienen o se caracterizan por tener externos abiertos en ciertos casos y en otros externos cerrados, y de esta forma son introducidos en el suelo. Las pilas son un elemento estructural de una cimentación, de una edificación en situ. Son capaces de soportar 500 toneladas de forma horizontal y la altura promedio que tiene una pila son de 35 metros. 3 métodos para crear una pila, que es el método en seco, el método con camisa, que es sistema Chicago, y el método por lodo natural o bentonítico. Recordemos que la diferencia entre una pila y un pilote es que la pila se hace in situ, o sea, se crea en el mismo lugar. Se perfora, se crea la armadura de acero y se rellena con recordemos que los pilotes ya son prefabricados y nada más se llega al lugar y se hincan haciendo creando unas vibraciones en el suelo que provocan molestia a las estructuras vecinas, ruido. Entonces tienen ciertas. Con el método seco es cuando la excavación no llega al nivel freático y hay una alta probabilidad de derrumbe de las paredes del pozo de excavación. Estas pilas se usan, este método de excavación se usa solo para en suelos firmes, como suelo arcilloso firme y suelo homogéneo. La forma más sencilla de excavar en este método es con asa mano y con pala. El método que es el método por lodo natural o bentonítico. Este método se le conoce como excavación mojada, el cual también se usa cuando las paredes de un pozo de excavación tienden a estar en peligro de derrumbe. Cuando los estratos los primeros estratos son muy firmes, se usa el primer método, que es el método en seco. Se excava, y ya cuando se llega a un estrato un poco más blando, ya se usa el otro método, el método con camisa. Ya después del método con camisa se le mete el tubo y se sigue excavando, se llega hasta su profundidad.
y después se va levantando la camisa, pero si igual se va rellenando con el lodo o con el lodo Mi nombre es bentonístico. Marco Antonio y continuaré con la exposición de cimentaciones en el punto de cimentaciones compensadas. Las cimentaciones compensadas se utilizan en edificios que transmiten cargas de media magnitud a suelos de compresibilidad media-alta y cuya capacidad de carga resulta baja. En estas cimentaciones se remueve un peso del suelo tal que si resulta igual al peso de la estructura, la cimentación recibe el nombre de totalmente compensada. En ciertas circunstancias, el peso del material removido puede ser menor o mayor que el peso de la estructura, por lo que la cimentación recibe el nombre de parcialmente compensada y sobrecompensada. Si la cimentación se encuentra sometida a momentos de volteo importantes, por ejemplo sismos, se puede producir una falla local en esa zona, lo que provocaría un desplomo del edificio y en casos extremos su falla total por inestabilidad. Otro punto son los tipos de cimentaciones compensadas. Las cimentaciones compensadas tienen como principal objetivo disminuir el incremento de cargas que se le envía a los estratos del subsuelo mediante la suplantación del suelo por un cajón de cimentación. En esta clasificación existen 3 variantes dependiendo si la compensación es completa o no. En términos generales, cimentación compensada, parcialmente compensada y sobrecompensada. Los procedimientos constructivos se realiza la excavación hasta llegar al terreno competente y se sustituye el existente por un terreno mejorado y compactado. Esta constituye en una solución válida en casos de espesores y cargas uniformes y pequeñas. Técnicamente, solo se definirán bien las características del material usado en el relleno y terraplaneado. Otro punto importante en los procedimientos constructivos es cuando el edificio vaya a disponer de sótanos y se vaya a cimentar por medio de losas. Es posible que el peso de las tierras excavadas sea semejante al peso total del edificio. O cuando el edificio contenga sótanos y su cuota sea inferior, se sitúe debajo del nivel freático. En estos casos se toma en cuenta los posibles empujes ascensionales del agua. Cuando se dispone de un número variable de sótanos proporcional al número de plantas a construir por encima de la superficie del terreno, se usan juntas estructurales entre las diferentes zonas del edificio, haciendo que el centro de gravedad de la estructura de cada zona coincida con el centro de gravedad de las losas, de forma que se reduzca cualquier densidad al giro. Otro punto importante es su importancia radica en disminuir los asentamientos generales a valores de tolerancia en suelos blandos, como son los terrenos tipo 2 y tipo 3, en el caso de la Ciudad de México. En el cálculo de las cimentaciones compensadas, para el cálculo del incremento de carga transmitido por este tipo de cimentación y la revisión de los estados límites de servicio, el peso de la estructura a considerar será la suma de la carga muerta, incluyendo el peso de la subestructura, más la carga viva con intensidad media, menos el peso total del suelo excavado. Esta combinación será afectada por un factor de carga unitario. Además, en esta evaluación deberá tomarse en cuenta los cambios posibles de materiales de construcción, de solución arquitectónica o de usos de la construcción susceptibles a modificar significativamente en el futuro dicha carga neta. En el cálculo de las cimentaciones compensadas, cuando la incertidumbre sea alta, la cimentación compensada deberá considerarse como poco confiable y deberá aplicarse un factor de carga mayor que la unidad cuidando al mismo tiempo que no pueda presentarse una sobrecompensación excesiva. La proporción de las celdas del cajón de cimentación que esté por debajo del nivel freático y que constituya un espacio funcionalmente útil deberá considerarse como llena de agua y el peso de esta deberá sumarse al de la subestructura. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Los muros de contención tienen como finalidad resistir las presiones laterales de las cuales son producidas por el material retenido que se encuentra en él. El procedimiento a seguir para la construcción de los muros de contención son 2 incisos, que es la selección tentativa de las dimensiones de nuestro muro de contención y también el análisis de la estabilidad
de este frente a las fuerzas que es solicitado. Para realizar nuestro análisis es necesario determinar las magnitudes de las fuerzas que actúan por encima de nuestra base de la cimentación. Estas fuerzas pueden ser el empuje de tierras, las sobrecargas, el peso propio del muro y el peso de la tierra. Existen 4 tipos de muro de contención que se utilizan en la mayoría de los casos, que es muro de gravedad, muro de semigravedad, muros reforzados. Los muros de gravedad se construyen con concreto plano y mampostería de piedra. Para estos depende de su propio peso y cualquier apoyo del suelo de la mampostería para tener su propia estabilidad. Los muros de semigravedad, en la mayoría de sus casos, una pequeña parte de acero se puede utilizar para la construcción de muros de gravedad, minimizando de este modo el tamaño de las secciones de las paredes que hay entre muro y muro. Entonces, cuando nosotros realizamos este procedimiento, llegamos a lo que es un muro de semigravedad. El muro reforzado, como dice su nombre, está hecho de concreto reforzado y este consiste en un espolón delgado y una losa que tiene como base para tener nuestro muro. Y por último, de concreto reforzado. Los muros de contrafuertes son similares a las paredes reforzadas. Sin embargo, a intervalos regulares contienen delgadas losas de concretos verticales, que éstas unen a la pared y a la losa de la base. El único propósito que tiene este muro de contrafuerte es reducir el esfuerzo cortante y los momentos flexionantes. El empuje de nuestro muro de contención nos indica la siguiente fórmula, que dice que el empuje activo va a ser igual al peso volumétrico por la altura total de nuestro muro de contención. Eso va dividido sobre 2 y multiplicado por 1 menos el seno de nuestro ángulo de fricción interna que tendrá nuestro muro sobre 1 más el ángulo de fricción interna del mismo muro, y así obtendremos el empuje activo de nuestro muro de contención. En conclusión, las cimentaciones profundas son de gran utilidad en las obras de ingeniería civil, pues como lo vimos en temas anteriores, es importante tener una buena cimentación para construir nuestras casas, edificios o cualquier obra de ingeniería civil a grandes rasgos. Por ello, es importante realizar todas las investigaciones previas de estos temas para así nosotros tener conocimientos previos y poder realizar o buscar respuestas a problemas que hoy en día se van a presentar en nuestro país.